¿Aquí? Bueno, en esta tercera conferencia, como se ha anunciado, el tema es el tribunal de Jesucristo. Es muy importante conocer la cronología de la Biblia, o sea, qué es lo que va a pasar en la época que estamos viviendo, que hemos estado desarrollando en las profecías, y qué es lo que va a suceder cuando seamos arrebatados y aquí en la tribulación pasen 7 años y después de los 7 años bajemos con Cristo. Un poquito más de volumen a mis monitores. ¿Qué pasará cuando bajemos con Cristo aquí en la tierra? Y mientras tanto, ¿por qué la Biblia menciona que los cristianos vamos a enfrentar un tribunal en el cielo? No aquí en la tierra, en el cielo. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer este pasaje que nos va a ubicar teológicamente en el tema que vamos a desarrollar. Dice así, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, un fundamento que es algo donde una casa se construye. Lo primero, el cimiento, es otra palabra sinónima, es algo donde comienzas a levantar algo. Entonces es bien importante en qué fundamento estás tú y yo levantando nuestra vida. Si no es Jesucristo, tu vida se va a caer tarde o temprano, porque no hay ningún otro fundamento sobre el cual podamos construir nuestras vidas más que en la persona de Jesucristo, porque en Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando tenemos a Cristo ya como Salvador y Señor, comenzamos a edificar, a construir nuestra vida con diferentes materiales que vamos a ver a continuación, y cuando seamos arrebatados y estemos en el cielo, Dios nos va a juzgar a nosotros los cristianos, ya no por la salvación, porque en el momento que recibimos a Jesucristo, nuestros pecados fueron puestos en la cruz, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Ya Cristo cargó completamente. Romanos 8:1, no hay ningún juicio ya, ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, cuando estemos en el cielo, ¿de qué se va a tratar este tribunal que vamos a enfrentar? Que no se va a relacionar con la salvación, sino se va a relacionar con las obras que hicimos. Y vamos a entender por qué Cristo dijo esto. Un vaso de agua que le des a una persona en mi nombre te será recompensado en el cielo. Porque en 1 Corintios 15:58 dice: estar firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Mi hijo Caleb estaba dando las gracias hace un momento a todos ustedes los servidores, los que te reciben en la puerta, los que cargan, los que limpian las sillas, los que tocan en la alabanza, los que sirven de decanes. Yo no sé, pero todos los cristianos tenemos en nuestras iglesias que hacer algo, no solamente venir a sentarnos como en el cine, sino decirle al pastor en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. En mi casa la abro para un estudio bíblico. Todo lo que hagamos para Jesús tendrá recompensa. Y una vez que aprendamos esto en esta tarde, vamos a entender por qué es tan importante, ya siendo cristianos, las buenas obras. No es por obras la salvación, pero sí las recompensas. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro,
plata y piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno, de Juan, de Carmelita, de Pancho, de Cirilo, de Chencho, etcétera, etcétera, la obra de todos los millones de cristianos que hemos ido desde Pentecostés a nuestros días, se va a declarar. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Notaron ustedes las clases de materiales con las que podemos edificar nuestras vidas en el versículo 12? Las primeras 3 clases de materiales no son flamables, no se queman, que son oro, plata y piedras preciosas. Y la otra clase de materiales son madera, heno y hojarasca, que se queman muy fácilmente. Entonces tu vida la puedes estar edificando con las obras que haces, con materiales que van a permanecer, o estás edificando tu vida con motivos equivocados. Y es lo que vamos a ver, que hay cantidad de gente en las iglesias que muchos sí están sirviendo, hay muchos pastores, hay muchos misioneros que sin embargo la intención de su corazón y los motivos de su corazón es ser vistos, ser reconocidos, ser comprendidos, ser aplaudidos o ser alabados. Y cuando alguien en la iglesia está trabajando para Dios, por ejemplo, nosotros allá en la Iglesia de México hemos atravesado muchas circunstancias en las que tenemos, por ejemplo, un grupo de alabanza muy bueno, y teníamos hace muchos años, es un botón de muestra nada más, teníamos hace muchos años un guitarrista que ahorita él está trabajando en Televisa y con artistas del mundo, buenísimo la persona esta, solo Dios sabe si era cristiano o no era cristiano. Y un día pues comenzó él a controlar a todos los músicos y no nos gustó porque el control lo tenemos que tener los pastores. Y él comenzaba a decirles, pues tú estás castigado y tú ya no vas a venir y tú a mí no me gusta, y él no tenía esa autoridad. Entonces lo disciplinamos y le dijimos, te vas a ir a la banca 2 meses y no vas a hacer nada. Y lo primero que nos dijo es, ¿qué no saben con quién están tratando? ¿Habrá un músico mejor que yo? Y cuando él dijo eso, ¿verdad? La torre de Babel se levantó en su corazón y le contestamos, Dios no busca talentos, busca siervos. Cuidado ustedes los líderes que busquen que porque la persona es muy talentosa o tiene esta fama o tiene dinero, lo involucramos en la obra de Dios simplemente por los motivos y no por los dones que tiene. Entonces, a los 3 días que nosotros disciplinamos a este músico, se fue de la iglesia, no soportó la disciplina. En otras palabras, los motivos por el cual estaba aquí él en la alabanza era para ser visto, reconocido y aplaudido. No era para servir a Jesús. Y ahí se manifestó su corazón inmediatamente cuando lo disciplinamos. Entonces vamos a darnos cuenta que hay 7 juicios en la Biblia, los que quieran apuntarlos. Los 7 juicios son futuros. Y vamos a ver rápidamente, de una forma muy breve, cada uno de ellos. El primero es el tribunal de Jesucristo, que es el de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros, está hablando de los cristianos. Aquí no podemos equivocarnos. Pablo mismo se incluye en este juicio. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué?
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el momento en que tú recibes a Cristo como tu Salvador, desde ese preciso momento hasta el día de tu muerte, un vaso de agua, algo que hayas hecho o lo mucho que hayas hecho con un corazón sincero y por amor a Jesús, no te imaginas, como lo vamos a ver, las coronas que recibirás. Y hay otros que van a pasar al otro lado de panzazo, con 6 de calificación. Y muchos dicen, bueno, pues yo con que sea con 6, pero estaré en el cielo. Vas a descubrir en esta tarde que vas a ser avergonzado. La salvación no la vas a perder, pero en la eternidad, los puestos de autoridad que Dios tiene para los cristianos que vencieron, por eso termina el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, a los vencedores. El que venza recibirá esto, el que venza, el que venza, el que venza. De las 7 iglesias de Apocalipsis, las últimas palabras de Cristo son para los que lleguen al final. Y recuerda esto durante toda tu vida. No es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Recuérdalo siempre toda tu vida. Yo tengo 42 años de predicar este mensaje y he visto, no se imaginan ustedes, cantidad de predicadores, ahora ya se llaman muchos apóstoles, misioneros, etcétera, etcétera, pastores que comenzaron muy bien. Mire, hermano, qué bien predica, y la iglesia que fundó, y algo a la mitad del camino les pasa. Y de repente, todo aquello que habían levantado no tiene ya ningún valor por una sola canita al aire. Echaron a perder todo lo que habían hecho y no les será reconocido porque no terminaron bien. Esto es igual a una corte donde se juzga a los criminales. Y hagan de cuenta que aquí yo soy el juez en este momento y dentro de mí tengo al Pitirijas Cuijas Chifas. Mira, Pitirijas, tú tienes 20 años de prisión porque mataste a tu esposa hace 3 días. Entonces él comienza en la corte a decir, oiga, espéreme, señor juez, pero usted acuérdese que yo hice un orfanatorio hace 5 años, y hice un asilo de ancianos hace 10 años, y me fui de rodillas de a la villa y de vuelta, y regalé mucho dinero a los pobres, que eso no me va a ser tomado en cuenta. Y el juez le va a contestar, mira, Pitirijas, no estás siendo juzgado por las cosas buenas que hiciste, sino por el crimen que cometiste. Y todas esas cosas buenas que tú hiciste no te van a servir porque te voy a dar 25 años en la cárcel. Entonces ahí descubre esta persona que todo lo bueno que hizo lo echó a perder. Como dice Salomón, una mosca echa a perder el perfume. Y hay 3 razones por las cuales muchos no acaban, que son las principales. Número 1 es dinero. 2, mujeres. Y 3, orgullo. La dama, la fama y la dama. La dama, la fama y la fama. Así decía el gran exclavadista mexicano Joaquín Capilla: el dinero, la fama y las mujeres. Y así vemos grandes hombres de Dios que ya se descubrieron, que se metió con la señora y que hace 1 año y que 6 meses, y dicen 1 Timoteo 5, 24 y 25, los pecados de algunos hombres no pueden permanecer ocultos, a otros se les descubren después. Asimismo, las malas obras no permanecen tapadas. Dios saca a la luz tu vida tarde o temprano, y mi vida también. Y esto es lo que significa el temor de Dios. Andemos con el temor de Dios. No estamos jugando con un Dios. Dios es peace and love y también es pao, pao y pao. Dicen Romanos 11, mirad la bondad y la severidad de Dios. Estamos con un Dios que es amor, que es justicia y que es amor, pero que también es un Dios que castiga el pecado. No se nos olvide de eso. Y al que ama, disciplina, como dice Hebreos capítulo 12. Entonces todos vamos a comparecer. Entonces aquí vamos a estar todos los creyentes
en este juicio para ser evaluados de qué forma todo lo que hicimos, lo hicimos y con qué motivos. Número 2, el juicio de los creyentes del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Daniel 12, versículo 1 y 2. ¿Saben ustedes que en el rapto no se van a ir los santos del Antiguo Testamento? ¿Me oyeron? El rapto es únicamente para los cristianos, para los que estamos en Cristo. En el Antiguo Testamento no estaba formado la iglesia. La iglesia fue formada en Pentecostés. En Pentecostés, mediante el bautismo del Espíritu Santo, que se recibe en el momento que recibimos a Cristo, nazco de nuevo, soy colocado en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento soy sellado con el Espíritu Santo y en ese momento me convierto en un hijo e hija de Dios. En ese momento estamos en Cristo. En el Antiguo Testamento los santos no estaban en Cristo porque ellos estaban en Israel. Y es muy diferente como Dios va a juzgar a Israel a cómo va a juzgar a la iglesia. Esta es una de las razones en la teología que se llama la teología de la reforma o la teología del reemplazo. Porque en muchas iglesias se enseña que la iglesia ya tomó el lugar de Israel. Eso es una barbaridad. Simplemente lee Romanos 9, 10 y 11 y te vas a dar cuenta que Dios no ha acabado con Israel. Israel es otra entidad completamente distinta a la iglesia. ¿Cuándo va a acabar Dios con Israel? En la tribulación. Por eso la iglesia no puede estar en la tribulación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Israel era la esposa de Dios, nosotros somos la novia del Cordero. Y hasta Apocalipsis 19, en el cielo, después de este juicio, nos casamos con Cristo. Y esto es un simbólico nada más, ¿verdad? O sea, dice Apocalipsis 19, y la novia se ha vestido de lino finísimo, limpio, resplandeciente, porque nos sentamos con Él a celebrar las bodas del Cordero, cuando ya cada quien va a recibir sus puestos. Tú vas a un trono, tú vas a gobernar esa galaxia, tú Pancho en aquella galaxia, tú en aquella para allá, tú Timoteo para allá, y ya que estemos todos y todo repartido como vamos a funcionar en la eternidad, nos sentamos en las bodas del Cordero con el Hijo de Dios. Pero no nos vamos a adelantar. Dice en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando de la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Este tiempo de angustia es el tiempo que sobreviene a Israel en los 7 años de la tribulación, cual nunca fue, aquí lo sabemos que es la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, los judíos, los que se hallen inscritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de los judíos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de la resurrección. Cuando bajemos con Cristo en la segunda venida, todos los muertos, Elías y todos los santos del Antiguo Testamento, David, etcétera, etcétera, cuando Jesucristo regrese por segunda vez, antes de entrar al milenio, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Número 3, los creyentes de la tribulación. Apocalipsis capítulo 20. En la tribulación va a haber muchos que se van a convertir. Y nosotros estamos ya en el cielo. ¿Qué pasará con estos santos que se van a convertir durante la tribulación? Nosotros ya fuimos juzgados, y ellos serán juzgados, ¿o habrá otra resurrección? Claro que sí. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los que van a resucitar después de la tribulación, no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muchos se equivocan porque aquí se menciona que estos muertos, después de la tribulación, van a tomar parte en una primera resurrección. Pero cuando en Juan capítulo 5 Jesucristo habló de las resurrecciones, ¿recuerdan ustedes del versículo 22 al 26 que Jesús dijo: muchos de los muertos que están en los sepulcros oirán mi voz, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua? Entonces aquí pareciera que vamos a resucitar juntos los buenos y los malos, pero ya los apóstoles en las epístolas nos explican que va a haber aproximadamente 7 años y 1000 años entre la resurrección de nosotros y los malos. Pero estos cristianos que está hablando Apocalipsis 20 del 4 al 6, está hablando de los que van a morir en la tribulación, que serán juzgados y resucitados después. Entonces, la primera resurrección es el rapto, es la primera resurrección. La segunda resurrección es la de estas personas, porque Cristo, antes que nosotros, fue el primero en resucitar. Dice 1 Corintios 15, 22 en adelante: primero Cristo, las primicias, los que son de Cristo, y después los demás. Hay un orden de las resurrecciones en la palabra de Dios. Número 4, los judíos que estén vivos en la segunda venida de Cristo. Ezequiel 20, 34 al 38. Cuando venga Jesús, va a haber muchos judíos escondidos en la ciudad de Petra. ¿Ya han ido a Petra? Levante la mano. ¿Ha ido a Petra? ¿Usted? Si vas a Israel, pasas a Jordania, y nosotros fuimos hace algunos años, y antes de entrar a Petra, miren, es como un pasadizo tremendo así, donde no cabe ni un coche, ¿verdad? Son puras carretas, el camino es empedrado, y es como 1 kilómetro, y te vas caminando, y de repente das una vuelta como un túnel, y aparece una ciudad incrustada en una montaña. Impresionante, es una de las maravillas del mundo, Petra. Búscalo en internet, y bueno, es maravilloso. Ahí en esta ciudad, la palabra Petra aparece con el nombre de Bosra. En el libro de Isaías, ahí se van a esconder los judíos de Apocalipsis 12, cuando el anticristo los comienza a perseguir, y cuando Jesucristo baje con nosotros, Cristo va a ir por ellos a Petra para traerlos a Jerusalén. Y ahí es cuando estos judíos van a ser juzgados. En número 5, los gentiles que sobrevivan a la tribulación. Mateo 25, 31 al 46. Cuando Cristo regrese, ¿se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Aquí está hablando Jesús de las personas que sobrevivan la tribulación. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y nosotros y los santos ángeles con él, se sentará en su trono y serán reunidas las naciones. Apartará los unos a los otros, como aparta el pastor con las cobritas. ¿Quiénes son estas personas? Los que sobrevivan la tribulación. Cuando venga Jesucristo personalmente, los que sobrevivan la tribulación, él va a juzgar y los va a apartar, los cabritos de las ovejas. Y en penúltimo lugar, Satanás y sus ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por día y por los siglos de los siglos. Este juicio se llevará a cabo al final del milenio. Y al final del milenio no solamente es el juicio de Satanás y los ángeles, sino también de todos los malos, los que rechazaron la bondad de Dios, los que rechazaron el Evangelio,
serán presentados. Apocalipsis 20, del 11 al 15, se van a abrir los libros y ahí, de acuerdo a las obras que ellos hicieron, serán lanzados al lago de fuego. Muy bien, estos son los 7 juicios futuros que la Biblia nos enseña. Aquí hay una pregunta antes de pasar adelante, y que es muy válida. ¿Y qué de las personas que nunca oyeron hablar de Cristo? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Y qué de los musulmanes y los aztecas, budistas, ateos, que he tenido debates con ellos? Siempre me bombardean con esas preguntas. A ver, entonces ese que no tenga a Cristo se va al infierno, ¿y qué culpa tienen los que nunca oyeron el Evangelio? No hay ningún problema, gracias a Dios por la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 en adelante, la Biblia, el Espíritu Santo nos da la respuesta. ¿Qué va a hacer Dios con todos los que nunca oyeron de Cristo ni fueron juzgados como vamos a ser juzgados los que oímos la palabra de Dios? Romanos 2, del 12 al 16, y dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Pongan atención aquí. Cuando la Biblia habla de ley, habla de esto. Va a haber muchas personas que cuando mueran, murieron sin haber conocido la ley de Dios. ¿De acuerdo? Budistas, musulmanes, aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, y como tú le quieras llamar, millones de seres humanos que nunca oyeron de la Biblia, que nunca oyeron hablar de Dios. Todos los que sin ley han muerto van a morir también sin ley. Y todos los bajo la ley, nosotros vamos a morir bajo la ley. ¿Y quién nos va a juzgar? Jesús dijo: mis palabras los juzgarán en el día postrero. Todos los que oímos la Biblia, es la Biblia la que nos va a juzgar. Y los que murieron sin la Biblia no van a ser juzgados por la Biblia. ¿Cómo los va a juzgar Dios? Sigamos leyendo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, las personas que nunca han oído de la Biblia, cuando los gentiles, aquí están del lado izquierdo, estas personas que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo va a juzgar Dios a todas las personas que murieron sin haber conocido de Jesucristo? Los va a juzgar conforme a su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Con dentro ciencia, conocimiento. ¿Qué es la conciencia? Es un conocimiento interno que tienen aztecas, sioux, apaches, jíbaros, aucas del Ecuador, y dime la tribu, musulmanes, los que tú quieras. En África, por ejemplo, no hay una sola tribu en el África donde una familia entregue a su hija que no es virgen en matrimonio. ¿Quién les dijo que tenía la mujer que entrar virgen al matrimonio? No hay en el África, ni en las tribus de los aztecas, a nadie que se haya atrevido a quitarle la esposa a otra persona sin que lo maten o lo ajusticien. ¿Quién les dijo que el adulterio es malo? La conciencia. ¿Quién les dijo que matar es malo? La conciencia. ¿Quién les dijo que meterse a la cabaña de otra persona y sacarle sus cosas es robo? La conciencia. Entonces, esta conciencia es un secreto para nosotros. Por eso dice la Biblia que es un secreto que solo Dios lo puede juzgar. Hermano, ¿dónde estará mi papá cuando se murió? Yo no sé si mi papá era católico. Mi hermano, no me pregunte eso, por el amor de Dios. ¿Y dónde estará mi perro? Fido, ¿se irán los perros también con nosotros al cielo? Oye, mi abuelita, fíjese que era muy buena mi abuelita, le decían la Rosa de Castilla, de aquí de Denver. ¿Se irá al cielo? No te puedo contestar. Los secretos de la conciencia solo los conoce Dios.
Tengo un tío que se suicidó, ¿se irá al cielo? Tampoco te puedo contestar, son secretos de la conciencia. Solo Dios conoce la razón por la cual hicimos lo que hicimos. Son secretos que solo Dios puede contestar y puede juzgar. Entonces no nos metamos, no te preocupes dónde está tu abuelita y tu hijo que se murió y tu tía, preocúpate por ti. Asegúrate que en esta tarde que el Espíritu te está hablando a través de la Biblia, tengas una relación personal, orgánica, viva, dinámica con el Hijo de Dios. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver este juicio de que es al que nos vamos a enfrentar todos los cristianos, porque es muy claro. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes serán los participantes? ¿Cuál es el propósito de este juicio? ¿Sobre qué bases vamos a ser juzgados? ¿Qué ilustraciones la Biblia nos da para comprenderlo y cómo debemos prepararnos para el próximo tribunal de Cristo que tú y yo vamos a enfrentar? Muy bien, este tribunal de Cristo se va a llevar a cabo en primer lugar después del rapto de la iglesia. 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No nos juzguemos entre nosotros antes de esto. Oye, el hermano tomó una copa de vino, ha de ser un borracho parrandero y jugador. Una copa de vino es 1000 veces más saludable que una Coca-Cola. ¿De qué estás hablando? Panza de Santa Claus. El hermano está tatuado. Mira, si estás gordo, no le pongas un dedo al tatuado, porque más daño le haces tú ya no eres el templo del Espíritu Santo, eres la catedral del Espíritu Santo. Hoy la hermana usa pantalones. Oiga, y el hermano se tomó una chela con la carne asada. Y estamos buscando, se puede poner árbol de Navidad en diciembre, porque tienen su origen en Babilonia los árboles. Y estamos en un mundo de kindergarten en la iglesia, por el amor de Dios. Siempre fijándonos por afuera, que puso árbol de Navidad, que si toma vino, que si no toma vino, que cómo se viste, etcétera, etcétera. Cuando el reino de Dios, Romanos 14, no consiste en ninguna de estas cosas, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Tú no pusiste árbol de Navidad, pero tienes una jeta en Navidad, que cuando cuando Dios diga, a ver, revísame quién puso y quién no puso árbol de Navidad. Vamos a ver, los que no pusieron árbol de Navidad, pero están así, pones una paloma porque no pusieron árbol, y los que pusieron árbol de Navidad les pones un atache, aunque estén cantando Jingle Bells, Holy Night, contentos, alegres, con esferitas, etcétera, etcétera, les pones una tacha. ¿Ustedes creen que así va a juzgarnos Dios, por el amor de Dios? Virgen del Socorro, ayúdanos. ¿Dónde nos encontramos la iglesia, por el amor de Dios? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Dónde nos encontramos? Imagínense nada más. Estamos cayendo en el legalismo otra vez en las iglesias. Esto no es así, no funciona así. Para Dios una persona espiritual no es la que se pone, la que no se quita, la que pone. Para Dios la persona espiritual es la que está en paz con Él, la que no está estresado, la que descansa en Él, la que canta alabanzas al Señor. Y puedes traer 10 tatuajes, puedes traer la cola de caballo que pareces el cocodrilo de Denver. Dime lo que quieras, lo que Dios ve es el corazón. Es los motivos y las intenciones de tu corazón. Una vez me preguntaron, ¿ustedes en su iglesia reciben prostitutas? ¿Reciben a los homosexuales? Claro que sí, los recibimos bienvenidos. Y les decimos a las iglesias, llega una prostituta, ¿verdad? ¿Cómo va a regresar la prostituta cuando se acaba de convertir el próximo domingo a la iglesia? ¿Va a venir vestida como la Reina María? ¿O como la Virgen? ¿O como doña José Ortiz de Domínguez? Con su falda larga y sin pintura ni nada. No, hombre, ella está acostumbrada a pintarrajearse, etcétera, etcétera, con minifalda, con el escote hasta por acá.
Y si sabemos que se acaba de convertir, aceptémosla como está y recibámosla como está. Ya los pastores hablamos con ella, mira mi hijita, ven para acá, la iglesia a través del discipulado ella va a comenzar a convencerse que no debe vestirse así, etcétera, etcétera, y es el Espíritu Santo el que la va a convencer de que ella no debe continuar vistiéndose así. Igual con un homosexual, en la iglesia lo recibimos y nos los traen, hermano, yo soy homosexual, o el pastor, mi hermano, dice hermano que bienvenido, ¿verdad? Me dicen el alelí de Tlalnepantla. Y no me importa cómo te digas y como lo que tú creas, si tú te sometas y te estudias la Biblia y te disipulas, te vamos a ayudar. Es un hospital la iglesia, pero si tú en 6 meses no has dado un fruto, ni has mostrado un cambio en tu vida, no te podemos seguir, porque te conviertes en un peligro para los niños de escuela dominical. El sentido común no está divorciado de la fe. Todos son bienvenidos mientras quieran ser sanados. No importa si tus pecados son como el carbón, a través de la palabra y la doctrina de Dios, blancos serán como la lana. Dice 1 Corintios 4:5, pues, que va a ser llevado acá. Ahora, este tribunal es importante porque la palabra tribunal en Romanos 14:10, que se vuelve a repetir, todos compareceremos en el tribunal de Cristo, es la palabra griega bema, con B grande, como suena con M de mamá, bema. Muy bien, esta palabra griega, bema, se usaba en los tiempos de Pablo, en las Olimpiadas, en Atenas y en Grecia. Y entonces, cuando venía el corredor que ganó los 100 metros planos, o el de la jabalina, había como un montecito ahí en Atenas, y ahí se ponía una mesa, y se le llamaba el bema. Entonces iban parándose enfrente y se ponía primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Entonces el bema, el tribunal de Cristo, va a ser parecido. Vamos a estar los millones de cristianos que hayamos estado y vamos a pasar uno por uno a ser recompensados y condecorados por Jesucristo con el Padre presente y el Espíritu Santo. Ahí vamos a estar todos nosotros y vamos a comparecer. ¿Cuánto tiempo durará esto? No sabemos, porque cuando entremos ya y estemos presentes en el cielo, acuérdense una cosa, en el cielo no existe el tiempo. Entonces, oiga, ¿será el viernes o el martes? ¿O será en domingo? ¿O será en Shabbat? No. Cuando lleguemos al cielo, estamos en una dimensión, ahorita estamos en un mundo de 4 dimensiones. Dios es un ser hiperdimensional. Entonces en el cielo no existe el tiempo, no existe la teoría, la primera y la segunda ley de termodinámica, no existen las leyes de la gravitación de la Tierra, no existen las leyes termonucleares. Es otro completamente mundo en el cual vamos a estar. No sabemos cuánto va a tardar, pero va a durar 3 años y medio aquí abajo en la Tierra, 7 años, para que cuando bajemos ya fuimos todos ante el tribunal de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir la palabra bema, que se tradujo el tribunal de Cristo. Ahora, muy bien, ¿cuál será el propósito de este juicio? Es importante entender el propósito, y no es para determinar quién entra al cielo. Lo vuelvo a enfatizar, nuestra salvación está segura en la cruz. El cristiano no puede perder la salvación. Hay iglesias principalmente pentecostales y carismáticas que son hermanos de nosotros, muy queridos, que enseñan que se pierde la salvación. ¿Por qué enseñan eso? Porque eso les han enseñado. Y cuando tú ya encuentras en la Biblia, en la balanza, hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento, nada más 5 pasajes que pareciera enseñar que se pierde la salvación, contra 200 que enseñan, los ponemos en la balanza, que enseñan que no se pierde la salvación. Y cuando examinas estos 5 pasajes que enseñan, como por ejemplo en Hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3, que no borraré tu nombre del libro de la vida, que usan y dicen que puede nuestro nombre ser borrado de la vida, no han leído claramente el contexto del pasaje para darse cuenta que no está hablando de la salvación.
Jesús dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar. Romanos 6, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y cualquiera que crea en mí no vendrá a condenación. Jesús no nos puede mentir. Estamos seguros completamente en sus manos. Pues como ya soy salvo, voy a vivir como me dé la gana. Gálatas capítulo 5, a libertad fuimos llamados, pero no usemos la libertad como ocasión para la carne. Cualquier cristiano que dice, como no puedo perder la salvación, me voy a portar mal, al cambio que Dios me perdona, no es cristiano. Porque sus motivos son tentar a Dios. Y cuando tú tienes este corazón, tú no puedes ser hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos constriñe sabiendo que si Jesús murió por nosotros, murió por su amor. Para que nosotros ya no vivamos el resto que queda en la carne, sino con un amor nacido del corazón, con una fe no fingida. Muy bien. Número 1, Dios nos va a revisar. ¿Qué cosa nos va a revisar? ¿Cuánto dinero tienes? ¿O cuánto dinero hiciste? Para nada. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el bema. Ahí está, ante el tribunal de Jesucristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No te preocupes por los demás, preocúpate por ti. Vamos a dar cuentas cada uno de lo que hicimos en el mundo. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 6 y capítulo 10 de Hebreos y veamos el consejo y la advertencia que se nos da respecto a este futuro tribunal que vamos a tener que enfrentar con nuestras obras. Hebreos 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. En otras palabras, el Espíritu Santo quiere que así como comenzaste tu vida cristiana, la termines. Y que no a la mitad del camino, por una estupidez, por una tontería, por una canita al aire, por una cosa que tú hayas considerado que no valía la pena, eches a perder los años que en tu vida cristiana los levantó Dios. Muestra la misma solicitud hasta el fin para que tu esperanza nunca muera. Versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas de Dios hay? Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores de Inglaterra, más de 8,500 promesas hay en la Biblia. Más de 8,500. Todas esas promesas son de nosotros. ¿Cómo nos los apropiamos? Mediante dos cosas, la fe y la paciencia. Si somos impacientes, no vamos a recibir las promesas. Ya me quiero casar. Por tu impaciencia te vas a ir con alguien que no tenía Dios para tu vida. Ya quiero comprar esa casa. Por tu impaciencia vas a comprar algo que no quería Dios que compraras. Ya tengo un puesto de hamburguesas, ya me quiero hacer rico en 1 o 2 años. Por tu impaciencia no vas a prosperar, porque Dios prospera a largo plazo, no a corto plazo. La paciencia nos es necesaria y por naturaleza todos somos impacientes. Pregúntenle a Paco, el pastor de aquí de la iglesia. Y en segundo lugar, pregúntemelo a mí, que es uno de mis más grandes defectos todavía. Soy muy impaciente por naturaleza. Y Dios sigue tratando con nosotros los que somos impacientes. ¿Y cómo, verdad? ¿Qué es lo que hace Dios para que podamos ser pacientes? Romanos 5:3 nos envía tribulaciones. Ándale, ¿verdad? Está como una vez en un seminario en Guatemala, me invitaron a predicarle ahí a los estudiantes y les dije, ¿cuántos de ustedes quisieran como Pablo, 2 Corintios 12, ir al cielo? Porque dice la Biblia que Pablo fue al cielo estando vivo y vio cosas tan maravillosas y vio cosas tan increíbles, excelsas,
que ni siquiera había palabras para poder contarlas cuando bajó a la tierra. Y todos los estudiantes levantaron, yo quisiera esa experiencia. Y les dije, bueno, van a necesitar un aguijón en la carne. ¿Verdad? Precisamente cuando nosotros estamos buscando, yo quiero hacer esto y aquello, Pablo tuvo que tener un aguijón en la carne para que lo mantuviera humilde. El gran león de Dios, el gran misionero de Dios, el gran sabio, el más grande intelectual del Nuevo Testamento, de todos los escritores del Nuevo Testamento, necesitó tribulaciones en su vida para no ensoberbecerse. Porque es el más grande peligro llegar algún día a creer que eres especial delante de los hijos de Dios. Y aunque sí somos especiales como familia, no eres más especial que los demás, porque Dios no hace acepción de personas. Y hay grandes predicadores que sin mí ahorita Dios no haría nada. He ganado millones de almas para Cristo, llené los estadios, etcétera, etcétera, por aquí, por allá. Y llega el momento en que llega el diablo y tienta la soberbia, y porque esa persona no tiene el carácter que necesitó haber forjado a través de su ministerio, llega a creer que Dios lo necesita. Y cuando llegamos a ese punto de creer que por lo que tenemos o los talentos o la sabiduría, Dios lo necesita y somos útiles en el reino de Dios, Dios no va a tardar ni siquiera un día más en aplastar nuestra soberbia. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios dice en Hebreos capítulo 6, necesitamos la paciencia. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, y dice el versículo 35, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué cosa? Grande recompensa, grande galardón. No, tu fe, hermano y hermana, vale mucho delante de Dios. Dice en 1 Pedro que somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Mientras sigamos confiando en Él y creyendo en Él, Él nos va a sostener. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. El momento que, ¿para qué? No vale la pena. Todos son una bola de hipócritas, son una bola de legalistas. Todos son iguales. Y en el momento en que comenzamos a ver a todo el panorama, y el momento que Pedro comenzó a ver el mar, se comenzó a hundir en el mar. Nuestros ojos en Jesús. No los pongas ni en el pastor que cayó en problema, ni en aquel, ni en esto, ni en la hermana. Nuestros ojos en Jesús para caminar sobre el agua. El momento que quitamos los ojos de Jesús, nos vamos a hundir. Porque no vamos a encontrar ni una iglesia perfecta, ni un hombre perfecto, ni nada perfecto en este mundo. Todos puestos en la balanza, dice la Biblia en los Salmos, somos iguales de pecadores. Nosotros los cristianos somos pecadores, simplemente perdonados por la gracia de Dios. Pero necesitamos profunda e intensamente la gracia de Dios para sobrevivir. Dice Hebreos capítulo 35, 10:35, no pierdan su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, otra vez, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué cosa más tremenda. Si retrocedes, ya no vas a seguir agradando a Dios. Él te va a seguir amando, porque con amor eterno nos ha amado. Pero las bendiciones las perdemos en esta vida y en el tribunal de Cristo también. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si eres cristiano, vas a perseverar hasta el final. Y por eso la Biblia dice, los que venzan los mensajes del Apocalipsis son los que heredarán el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque debemos hacer firme nuestra vocación y elección.
debemos entender que si te invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, andemos en temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la sangre de Jesucristo, que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de las buenas noticias y de la gracia de Dios contenidas en el Evangelio. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que continuamente nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Y sabemos que tú eres fiel y que cuando seamos infieles, tú seguirás siendo fiel. No nos vas a dejar, pero sí nos adviertes que las bendiciones las vamos a perder. ¿Por qué? Porque sin santidad, si no permanecemos en este camino, no podemos nosotros esperar que tú puedas tratar con nosotros igual a aquellos que están buscando todos los días acercarse a ti y recibir de ti esas fuerzas que nosotros no tenemos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, poneos toda la armadura de Dios, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Mientras creamos y confiemos en ti, resistiremos los ataques de Satanás. Gracias, Jesús, por la obra tan grande que has hecho en nuestras vidas, y siempre para ti podremos decir: a ti es la gloria, la honra, la sabiduría y el poder por los siglos de los siglos. Amén.